¿Qué fiesta están celebrando ustedes? El mes de julio está dedicado al Santiago, un proceso sincrético ¿Al apóstol Santiago? al apóstol Santiago, que después de la conquista de 1532 se impregnó en nuestros pueblos y entonces se celebra los 25 en todo el territorio andino, ¿no? ¿Es un santo preferido de ellos? Es un santo preferido y diríamos más bien que es uno de los que se ha insertado en la conciencia y en la ¿Y religiosidad cómo llega ahí? andina. ¿Cómo llega ahí? Llega a partir del grito famoso este de Santiago en Cajamarca, pero que a última instancia, en el proceso de evangelización, diversos pueblos van a tener esa denominación. Estas son las fiestas de Santiago. De Claro, Junín, el ¿no es primer cierto? pueblo, por ejemplo, Santiago León de Chongos, después de que en 1533 se fundara el pueblo de Jauja como primera capital, es Santiago León de Chongos. Así, varias denominaciones que después se pone la imagen del patrón Santiago cabalgando y primero aplastando a los moros en la famosa evangelización a los musulmanes, pero cuando está aquí se grafica aplastando a los indios. Pero de esa imagen de el apóstol mata indios va a ser llevado a la conciencia de nuestros pobladores y se combina la vieja religiosidad a los dioses tutelares para buscar la religiosidad y la fertilidad de los ganados, y ahora es nuestra fiesta de los Santiago. ¿Qué hacen los señores? ¿Qué cuentan? Bueno, lo cierto es que Papicha Corazón y nuestro maestro Alberto Mávila, son hombres que acompañan la fiesta del Santiago, que es el rito a los ganados para buscar fertilidad. Los 25 en las comunidades andinas se hace una mesa de pago a las deidades andinas, que es el Huamani, el Orjo, estas deidades. Y luego al día siguiente, cuando se hace Lucy Lucy, que se prende el fuego para limpiar a los ganados buscando la fertilidad, ellos acompañan con los cánticos a esta fiesta de la marcación del ganado, que también es ocasión para el conteo. ¿Y podemos escuchar algo? Por favor, Papicha Corazón. Es una tonada que acompaña la marcación, pero también el agradecimiento a los pastores o las pastoras que van a ser los que cuidan el ganado, y es la fiesta anual también a ellas, ¿no? ¿Quién es el Taita Santi? ¿Perdón? Yo escuché, leyendo un poco, leí algo del Taita Santi. ¿Quién es? El Taita Shanti es la denominación de Santiago, Shanti, Santiago Shanti, entonces Taita Shanti, Padre Santiago. Esa es la fiesta ya internalizada por el mundo andino. Esa es la denominación también del Santiago o Herranza. Maestro, ¿cuánto tiempo demoró en aprender a tocar el arpa? Bueno, yo aprendí desde muy pequeño. Venimos de mi padre, también es músico, mis abuelos también son músicos. Es una tradición, así venimos ya desde muy pequeño. Mi hijo también toca, yo también toco, y bueno, así sucesivamente venimos trabajando. Maestro, ¿y cuándo se incorpora el violín, que viene de otra parte, a la música de la zona? Claro, la música con el violín acompañado en Santiago viene desde la llegada de los españoles, porque el violín vino con ellos, más antes no había. El pueblo andino festejaba con quena.
Y también yongor en tu tierra, ¿no? El Claro, yongor. el yungor es un instrumento más que no está acá ahorita. No, es un acompañante más. Muchas gracias por haber venido. Por ¿Cuándo es favor, la fiesta? Humberto. Vuelvo a invitar. ¿Cuándo es Por la favor, fiesta? ¿Cuándo es la fiesta? Es el 25. El y día ahora mismo. 24, 25 de julio es la fiesta del pueblo Oncalito, San Humberto, y bueno, pues les invitamos, como digo, el maestro Alberto Mavila, quienes hablan, Papicha Corazón, Edgar Belito. Cuando guste, nosotros estamos acá con la música. Muchas gracias, muy amable. Bueno, y nos vamos. Como siempre, la responsabilidad de la producción fue de nuestra compañera Gisela Magarino. Director de cámaras, Diego Wilca. Operador de radio, Joseph Ramírez. Camarógrafo en jefe, Jesús Muñoz. Y jefe de piso, Enzo Barrera. Miguel Humberto Aguirre le dice hasta el próximo sábado.